Después de 10 años retomamos el proyecto de escena aquí de nuevo en Cabranes, en esta plaza en el que en aquel momento lo despedíamos. Teniendo de nuevo el espacio del pueblo de Santa Olalla como escenario y como actor principal. El proyecto de escena durante los años 2010, 2011 y 2012 contó con la colaboración de jóvenes procedentes de diferentes puntos de la geografía española, a través de lo que en aquel momento eran los campos de trabajo. Pero en esta nueva edición lo que contamos es con los jóvenes y los niños del propio pueblo y de pueblos también de la comarca de la Sidra, que viven aquí, que conocen este medio, pero que desconocen pues qué es lo que era el pueblo hace pues muchos años. Llevaba ya casi 5 años aquí, 4 años, y en estos 4 años iba armando mis hipótesis de cómo es que Cabranes es lo que es, pero aún así había algo más que sucedía, que estaba en el espíritu de la gente, que llegué a entenderlo recién en el año pasado, en el 2022, cuando tuve la oportunidad de participar y de asistir al proyecto este de escena. Son proyectos del pueblo para el pueblo, donde la propia sociedad es la que organiza y crea y al final la que disfruta de la actividad y todos están en lo mismo, ¿no? Ahora mismo pues están desarrollando toda una serie de actividades, de talleres relacionados con una propuesta concreta, que es cómo afrontar el reto del despoblamiento del medio rural desde una perspectiva más humana, más de relación social. Y con el simbolismo de las palabras y de este lugar, de la Plaza del Emigrante, de toda la gente que se fue, la que regresó, la que no, la que viene por momentos. Entonces es un espacio de unión, de solidaridad, de comunidad. Para Alemania, para Francia, todos los que marcharon es que pensaban que iban para el mejor sitio y que iban a tener trabajo y que iban a ser bien pagados. Quien extraña la tierra, la casa y el campo. Y mientras, en el pueblo, viejos espacios crecen, se transforman en rincones nuevos, sonidos de almas que buscan encuentro. Se está trabajando en diferentes creaciones artísticas a partir de las aportaciones de las diferentes personas, es decir, tanto personas mayores como vecinos, sobre lo que fue y es la vida en los pueblos. Es un experimento artístico diferente, donde el pueblo se convierte en un escenario para las artes plásticas, en un lienzo, por decirlo de alguna forma, se transforma artísticamente desde las artes plásticas, se complementa con narración oral, que van de la mano, basando en las historias que suenan aquí, que nos trae la gente, como si vinieran contadas del tiempo, del propio pueblo, y se complementan con música, que le da todavía más fuerza. El paisaje rural ha cobrado cada vez más interés como escenario donde relatar la historia y tradiciones locales a través de festivales artísticos y culturales, donde la participación comunitaria se ha convertido en un poderoso instrumento para la regeneración rural. Yo rescataría de antes la convivencia. La convivencia que había en los pueblos es importantísima. Cuando, por ejemplo, había la matanza, que en la matanza siempre iban a ayudar. Se iban a ayudar unos a otros y después ya a última hora lo festejaban. Había las follazas, el maíz, cuando se cogía el maíz y las ofrecía. Había un día en casa de Pepe, un día en casa de Juan. Aquello era divertido en aquella época, muy divertido aquello. Porque me gustó siempre ayudar al pueblo. Porque yo anduve por ahí ayudando a trabajar al campo también, a ensayar, a confesar, como era antes, como nos criamos, ayudándonos unos a otros. O sea que, ¿qué diferencia? Bueno, no, es que ¿dónde está la gente?
¿Dónde está la gente? Hay que buscar otros motivos para encontrarse, como a través de las artes, juntar a la gente para hacer algo juntos y después celebrarlo. Ya no es el trabajo en el campo, sino el trabajo artístico de embellecer tu propio pueblo. Hicimos mariposas y luego colgamos hilos de colores por todo el pueblo y letras por los árboles. Y eso, hacer cosas juntos, cosas bonitas, cosas buenas, te hace sentir bien, encontrarte con el otro y generar comunidad. El teatro y lo artístico rompe las barreras generacionales, de idioma, de ideologías, de religión, de todo. Y recordar los paseos de Santa Eulalia a Madiedo, revuelta del Traveseu, donde se paran los ruidos para escuchar el silencio de los árboles que hablan con los pájaros y el viento. Nos acerca a lo esencial del ser humano, que es esa necesidad de expresar y de comunicar y de comunicarse con otros y verse en el otro también. Juntar a los niños del pueblo para que estén todos juntos y jueguen. Pues me gustaría que participasen gente de jóvenes, niños, etcétera, de otros sitios, para que haya como más gente y que se una como más pueblos. El retomar las tradiciones, aquello que se decía, pues igual hoy también funciona, y eso no hay que descartarlo porque forma parte de nuestro aquí ahora, y es rescatar todo aquello que sigue todavía, que está latente, pero que se va perdiendo. Yo creo que hay una necesidad de esa reconexión cuando uno finalmente termina tomando y nutriéndose de lo nuevo y de lo que ya estaba. Y el teatro lo que hace es exponerlo, conjugarlo, jugar con ello, hacerlo visible y transmitirlo. Yo tengo que decir que la Plaza del Rey, donde actuamos, para mí es la plaza más guapa y uno de los rincones, sin ninguna duda, más guapos de Santa Eulalia. Porque, en primer lugar, tiene una forma, o sea, más o menos circular, que te hace pensar un poco en un patio de comedias, ¿no? Como en el de Shakespeare en Londres. Tiene esa forma, tiene el hórreo allí, y me parece como un espacio idóneo para la convivencia. El espacio fue fundamental porque es real, ¿no? Es donde uno todos los días pasa a tomarse un café, donde saluda a su vecino, donde se relaciona. Más 36, una 70. Muy bonito, muy emocionante incluso ver esa oportunidad de que quien quiera tiene espacio para compartir un proceso creativo. A mí me encantó el proyecto, me encantó ser parte y cambiar el lugar, de estar actuando a estar viendo cómo actúan otras personas. Me lo pasé bien y me sentí bastante bien. Y luego en los teatros que hubo por la calle participé en todos. Era la primera vez, la verdad, y al principio estaba nerviosa, pero después me acostumbré y me gustó bastante. Es que no me acuerdo ya del guión, ya no me acuerdo. Sé que tuve que salir ahí montando el número. Se trata de crear y construir y diseñar la idea para que tenga continuidad.